Vamos a hacer ahora el bloque de preselección de aspirantes. Ya hemos hablado de las funciones clave de los principales actores. También ya hablamos del plan de rotación. Cuando todo esto culmina, viene algo que también es importante. Yo no puedo decir que lo demás no lo es, porque por supuesto que todo es importante dentro del modelo mexicano de formación dual, pero viene una parte sustancial, que es la preselección de nuestros aspirantes, de nuestros alumnos, de la parte más importante de nuestro colegio, y es la preselección de aspirantes para el modelo mexicano de formación dual. Y para ello está ya con nosotros Nora Brasilia Bernal y Elizabeth Mancilla, a quien yo les doy la bienvenida, y que finalmente ellas son las encargadas de explicarle a todos ustedes el proceso de preselección de aspirantes. Adelante. Gracias. Bueno, para empezar este proceso de preselección de alumnos, es importante primero que nos preguntemos y que analicemos cuáles son las características que debe tener un alumno para formarse bajo esta modalidad, lo cual nos lleva a analizar el perfil del alumno. Como ustedes pueden ver en la primera lámina de esta presentación, aquí se indican cuáles son las actitudes del alumno dual. Es importante destacar aquí que no necesariamente los alumnos de altos promedios académicos son los únicos candidatos para ser alumnos duales. Por eso no van a encontrar en esta presentación y en el manual de preselección que ya les fue enviado un promedio, pero sí actitudes importantes como son el que sea proactivo, el que sepa trabajar en equipo y que sea participativo. También deberá de tener conocimientos que tengan que ver con el razonamiento matemático y con la comprensión lectora, y habilidades como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, así como escuchar y comunicarse adecuadamente. Una vez que ya tenemos claro cuál es este perfil, ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son las partes de la descripción de este procedimiento. Esta primera fase de preselección inicia con una convocatoria donde el responsable de formación técnica, que ya dijimos que es el gestor de vinculación, va a realizar una convocatoria. Deberá incluir en esta convocatoria todos los aspectos que ustedes están viendo en la lámina. Sin embargo, aquí me permito recomendarles que la convocatoria deberá estar colocada en lugares estratégicos que permitan que todos los alumnos puedan visualizar y puedan enterarse de lo que se trata el modelo mexicano de formación dual. Que también elijan con cuidado cuál va a ser la fecha y los horarios para que los alumnos puedan acudir con sus padres a esta plática de sensibilización que es obligatoria para que puedan participar. Una vez que ya hicimos esta convocatoria, entonces el gestor de vinculación y el director del plantel realizan esta plática de sensibilización, donde asiste la comunidad CONALEP, los padres de familia. Tendrán que explicar el gestor de vinculación y el director en qué consiste el modelo mexicano de formación dual, cuáles son los beneficios para los alumnos de formarse bajo esta modalidad y sobre todo ser muy claros en explicar los requisitos que deben cubrir los alumnos. Aquí hago hincapié en uno de los requisitos que quienes ya vieron su manual probablemente les llamó la atención, y tiene que ver con contar con la recomendación de 2 docentes que avalen su desempeño. Esto nos va a servir para que el preceptor pueda platicar con estos docentes y pueda revisar el historial académico del alumno, es decir, que pueda ver sus asistencias, puntualidad, actitudes. Esto nos va a dar rasgos de responsabilidad por parte del alumno. Y bien, pues regresando a nuestra presentación, seguimos con, ya los alumnos entregarían esta información y quienes realizarían la revisión de esta es el responsable de servicios escolares y el responsable de promoción y vinculación. Esta información se la entregarán al gestor de vinculación. Posteriormente a ello viene la segunda fase, donde el gestor de vinculación pide al preceptor realizar la entrevista a los alumnos. Esta entrevista básicamente consta de 4 etapas, entre ellas está el rapport para generar ese ambiente de confianza con el alumno,
El objetivo, para que los alumnos sepan en qué consistirá esta entrevista, qué se espera de ellos. Posteriormente se realizan las preguntas y finalmente el preceptor elaborará un informe que es el que entregará al gestor de vinculación. Me voy a permitir cederle la palabra a mi compañera Elizabeth para que nos explique bien cada uno de los bloques de esta entrevista. Gracias. Gracias, Nora. Solamente me quisiera regresar antes de hablar sobre estos 4 momentos de la entrevista para mencionar que los aspirantes que no cubran con los requerimientos de la primera fase no podrán continuar o ya no son candidatos para esta segunda fase de la entrevista. Muchas gracias. Bueno, como Nora explicaba en la lámina anterior sobre los 4 momentos de la entrevista, es importante hablar un poquito sobre cada uno de ellos. Quisiera abordar lo que es el momento sobre el rapport. El rapport tiene la intención de generar un ambiente de confianza tanto con el que entrevista como con el alumno. Esto es para que él se sienta cómodo, para que pueda hablar de una manera en que se sienta en confianza y que haya un entendimiento mutuo entre estos dos para así poder obtener esta información necesaria. El segundo momento está relacionado con el objetivo, es decir, aquí el que entrevista le tiene que decir al alumno en qué consiste esta entrevista y qué se espera de él, y que esta entrevista se les va a hacer unas preguntas. Posteriormente, estas preguntas están estructuradas en 5 bloques y cada bloque consta de 3 preguntas. En estos bloques se pretende explorar los siguientes rubros. Queremos saber qué sabe de la formación dual, cuál es cómo se ve en un futuro como profesional, qué valores y actitudes tiene y qué capacidad de adaptación tiene para trabajar en grupo y cuáles son sus objetivos personales también a futuro. Posteriormente, vamos a ver aquí un ejemplo de un bloque de preguntas que está relacionado precisamente con la formación dual. Como les explicaba, este bloque tiene 3 preguntas y cada pregunta tiene un valor de 3 puntos. Es decir, conforme el alumno vaya respondiendo, el entrevistador va a tener también ahí un apoyo de una rúbrica que le va a permitir a él decidir qué valoración le va a dar a la respuesta del alumno. El criterio es nulo, regular y bueno. Y bueno, en cada uno de estos criterios se da una descripción del indicador con la intención de que el entrevistador vaya valorando y poniendo el puntaje que él decida, si sería el 1, 2 o 3, de acuerdo a cómo conteste nuestro alumno. También esto va a facilitar al entrevistador pues la parte de la valoración de las respuestas y también cuidar que no sea tan subjetivo este criterio, sino que sea más objetivo a través de esta rúbrica aquí planteada. La suma de estas preguntas va a tener un valor de 45 puntos. Posteriormente se va a hacer un informe y en este informe va a permitir emitir el resultado del candidato y ahí se le va a decir si va a continuar en este proceso o se suspende su participación para entrar a la tercera fase del proceso de preselección. Como se ve en la lámina, aquí se nos esboza en qué consiste esta fase, esa tercera fase, que es la aplicación de pruebas. En esta fase es importante decir que el gestor de vinculación es el que estará nuevamente coordinando, supervisando que esto se lleve de acuerdo al objetivo y a buen término. Pero hay 2 figuras, 2 actores importantes, que es el preceptor y el docente experto, que también en nuestro modelo de formación dual lo vamos a reconocer como el tutor. Y nuevamente me regreso, el gestor de vinculación es el responsable de formación técnica. Muy bien, entonces el preceptor va a participar a través de
de la aplicación de unas pruebas de conocimiento. Estas pruebas de conocimiento están relacionadas con la comprensión lectora y el razonamiento matemático. También va a aplicar un inventario de personalidad, que es un inventario de temperamentos, que le va a permitir conocer las características de personalidad del alumno que le favorecen para ser un candidato apto para ser formado bajo esta modalidad, bajo este modelo dual. También se le va a participar en una técnica de integración grupal con la intención de evaluar qué tan cooperativo es en el trabajo en grupo y qué tan dispuesto está a aceptar y seguir instrucciones, porque consideramos que esto es algo que se tiene que valorar porque el modelo así lo requiere. Por último, el docente experto o tutor es el que va a realizar una demostración, va a guiar la demostración de un desempeño práctico. Esto es con la intención de valorar las habilidades y destrezas de los alumnos, pero esto va a ser en el plantel in situ a través de una actividad. Aquí se recomienda que esta actividad o ejercicio se retome de una guía pedagógica, de algún módulo, de alguna carrera, para poder así ver este desempeño del alumno. Posteriormente, el gestor de vinculación junto con el preceptor y con el docente experto tendrán que elaborar un informe de integración de resultados por cada alumno participante. En la siguiente lámina presentamos un formato, el formato sugerido para la integración de estos resultados, y como podemos observar, ahí está en conjunto todos estos instrumentos que fuimos utilizando. Vemos que tenemos la entrevista con una valoración de un 20% de porcentaje, la técnica de integración grupal con el 15%, las pruebas de conocimientos 15%, el inventario de temperamento 20% y el desempeño práctico con un valor de 30 puntos que en su total nos va a dar el 100% de todas estas actividades y desempeños que fue demostrando el alumno en estas dos fases. Por último, voy a ceder la palabra a Nora para que nos explique la alta de los alumnos preseleccionados en el SAED. Gracias, Eli. Nada más haciendo hincapié nuevamente en el formato, la columna que tiene que ver con las observaciones, es importante que el preceptor y el docente experto, que son quienes van a requisitar este formato, sí anoten observaciones puntuales, precisas, concluyentes, que hayan notado hallazgos importantes que hayan notado durante las diferentes fases por las que pasó el alumno. Esto es importante que quede asentado en este formato también. Y bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionarles que a partir de las láminas que vamos a explicar ahora, esto no se encuentra en el manual de procedimientos de preselección que les fue entregado anteriormente en la versión 00. Sin embargo, no se preocupen, el día martes ya podrán descargar la versión 01, que incluye estos pequeños pasos que consideramos muy importantes se agregaran en nuestro manual. Bueno, entonces continuando con la presentación, ya una vez que se requisitó este formato, tenemos ya los resultados. Entonces el gestor de vinculación reunirá al comité para que el comité se encargue de ya preseleccionar a los alumnos. En esta etapa se hará un acta, van a firmar los integrantes y ya quedarán determinados cuáles son los alumnos que fueron preseleccionados, sus nombres con sus respectivos expedientes que ya fueron integrados. Posteriormente a ello, pasamos al alta de estos alumnos preseleccionados en el Sistema de Administración de Educación Dual, que es el SAED. Aquí es muy sencilla el alta de los alumnos.
El gestor de vinculación se va a apoyar del responsable de servicios escolares para supervisar que estos alumnos preseleccionados estén dados de alta. Únicamente entrará a la parte de alta de alumnos, hay un icono que dice alumnos preseleccionados y ya enseguida aparece una pantalla donde van a capturar los generales de los alumnos. Esto es importante porque es la base para la empresa, quien es finalmente quien va a seleccionar a los alumnos. Va a tomar los datos de los alumnos que están ya capturados ahí y se va a comunicar con ellos para entonces continuar con el proceso de selección con base en los requerimientos y en la información que está ahí registrada y requerimientos de la empresa. Sí es importante aquí destacar que los alumnos que no hayan sido seleccionados, existe en el SAED un apartado que se llama alumnos en cartera. Estos alumnos estarán resguardado ahí sus datos en esta base para posteriormente, si existe otra empresa, puedan insertarse bajo esta modalidad en esta empresa. Los alumnos que no hayan sido seleccionados por la empresa, entonces, podrán continuar su formación profesional en la modalidad escolarizada. Y básicamente ya con esto concluimos la fase de la preselección. Bueno, nos hacen preguntas que en el portal institucional www.conalep.edu.mx ya existe un banner en donde ustedes podrán consultar algunos documentos previos y formatos que se han presentado ya precisamente con los compañeros anteriores e incluso en esta presentación. Cabe hacer mención que son documentos previos. Esto es importante mencionarlo, decirles que se está trabajando en una integración ya de documentos, de trabajo y de formatos para que a todos nos quede muy claro el modelo mexicano de formación dual que se va a trabajar en CONALEP. Pero es importante decirles que los documentos previos ya algunos se encuentran dentro de la página, nuestro portal institucional www.conalep.edu.mx. Algunas preguntas, Nora y Elizabeth, nuevamente. Esta plática de sensibilización a la cual ustedes hacían mención, ¿les llamó mucho la atención a los compañeros de los estados? ¿Por qué es obligatorio asistir? Primero. Y dos, ¿por qué con los padres? Y tercera pregunta, si yo soy mayor de edad, ¿tengo que ir con mis papás? Bueno, es muy importante esta plática de sensibilización, el que acudan con sus padres, porque generalmente sabemos que la mayoría de nuestros alumnos pues son menores de edad. Y sí, entre los requisitos indispensables está el que ellos cuenten con una carta de aprobación firmada de sus padres para que puedan estar estudiando bajo esta modalidad. Perfecto. Hay una pregunta también que hicieron previo a la explicación que ya ustedes hicieron, pero valdría la pena retomarla. ¿Qué sucede con los alumnos rechazados? ¿A dónde se integran? ¿Regresan a su institución? ¿Qué sucede con ellos? ¿No? Creo que ya lo explicamos, pero valdría la pena nuevamente decirlo, ¿no? Sí, como bien lo dices, es la última lámina y bueno, ahí se explica que estos alumnos van a permanecer vigentes en cartera, pero también se van a reincorporar, si no alguna empresa no los toma, se van a reincorporar nuevamente al plantel bajo la modalidad escolarizada. Pero también es importante señalar que para este regreso es muy importante que el plantel, bueno, aquí sería el gestor de vinculación junto con el preceptor y con el responsable de servicios escolares, planeen una estrategia para que esta reinserción al modelo escolarizado, sea de una manera más amable, que ellos nuevamente se sientan seguros, porque finalmente el no haber sido aceptados por la edad que tienen, puede surgir algunas dudas, alguna problemática. Y lo que queremos es que esto sea de una manera amable y que ellos sepan que tienen todas las posibilidades, todas las habilidades, todo el conocimiento para poder seguir dentro de esta formación. Pues muy bien, yo creo que la palabra clave sería sensibilización, ¿no? Sí, nada más complementar el comentario de Elizabeth en el sentido de que esta es una preselección
Finalmente los alumnos están en el plantel, están tomando sus clases, ellos están acudiendo a la entrevista, estas pruebas no se van a distraer de seguir estudiando en su plantel los módulos que les correspondan, y bueno, la modalidad dual es una opción. Si ellos fueron preseleccionados y la empresa finalmente no los selecciona, pues ellos continúan normalmente como hasta ahora han venido. Su proceso normal. Su proceso normal, exactamente. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a Nora Brasilia y por supuesto a Elizabeth Mancilla.